a leerlo. Saludos de nuevo y bueno, pues damos gracias al Señor que de nuevo nos hace estar juntos para meditar y para leer y meditar estas locuciones preciosas, maravillosas de la Virgen al Padre Gobi. Y como siempre, pues pedimos al Espíritu Santo su luz con la misma oración que la Virgen nos enseñó en este libro. Lo repetimos 3 veces. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Hoy lo que nos ha salido así al abrir el libro, por donde el Espíritu Santo quiera, el día 11 de febrero de 1981, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Os miro con complacencia. Como siempre, hacemos la lectura completa y después, pues con la ayuda del Espíritu, tratamos de comentar algo. Hijos predilectos, habéis sido llamados a desarrollar hoy una gran misión que ha sido preparada en cada detalle por vuestra Madre Inmaculada. Desde hace años os he trazado el camino, os he tomado de la mano y os he conducido sosteniéndoos y enseñándoos a andar paso a paso, como hace precisamente la madre con sus pequeñines. ¿Cuántas veces os he acogido en mis brazos después de cada caída? ¿Cuántas veces he vendado vuestras dolorosas heridas y fortalecido vuestra gran debilidad? ¿Cuántas veces, sin que siquiera os percataseis de ello, he intervenido personalmente para sustraeros a las peligrosas insidias que cada día os tiende mi adversario y vuestro? Ahora os miro con complacencia de madre que se ve reflejada y vivida por sus hijos. Mi ejército está preparado, mi hora ha llegado, mi batalla está llegando ya a su última fase. Caminad en esta luz de pureza. Debéis difundir en vuestro derredor solo el perfume de mi Hijo Jesús y de vuestra Madre Celeste, que jamás ha conocido el pecado. Permanezca en vosotros el perfume de la misma vida de Dios, de la gracia que os reviste, de la sabiduría que os ilumina, del amor que os guía, de la oración que os sostiene, de la mortificación que os purifica. No os turbéis por los asaltos de mi adversario, que se desencadena con rabia para robaros la preciosa virtud de la pureza, que es mía y la comunico como signo de completa pertenencia a mí, a los hijos que me responden y se consagran a mi corazón inmaculado. Nadie os arrancará de mi celeste jardín en el que con tanto cuidado os he recogido. En él crecéis cada día más bellos y puros para manifestar a todos la gloria del Padre que en vosotros se refleja complacido, del Hijo que quiere ser perfectamente revivido en vosotros, del Espíritu Santo que se entrega a vosotros con inagotable abundancia. De este modo podrán acudir a lavarse a la fuente de mi amor inmaculado y también vuestro, muchos pobres hijos míos que tienen hoy tan gran necesidad de gracia y pureza. Bien, si nosotros analizamos un poco la historia del siglo XX, vemos que ha sido un siglo muy particular. Por una parte, ha tenido unos avances técnicos fuera de serie. Posiblemente en el siglo XX ha habido más avances tecnológicos que en toda la historia de la humanidad que conocemos. Pero también ha sido el siglo más desastroso. Ha habido más muertos por guerras que en los últimos 20 siglos. Y en la cuestión cristiana, 2 de las terceras partes, ojo, 2 de las terceras partes de los mártires cristianos son del siglo XX.
Siempre pensamos cuando mártires que el tiempo principal fue el tiempo de Roma, no. Ha habido muchísimos más mártires en el siglo XX que en los otros 20 siglos, más, prácticamente el doble. Y, y entonces uno dice, en este siglo tan particular, tan lleno de héroes y de villanos, tan de progresos técnicos, de inventos, de inventores, de todo tipo de intelectuales, de, de, de guerreros, de maldades como nunca, pues curiosamente en este siglo pues aparecen de pronto tres personajes que son de los fundamentales del siglo. ¿Y quiénes son esos tres personajes? Tres niños, de 6, 7 y 8 años más o menos. Los tres niños de Fátima, los tres niños de un pueblecito de una aldea de Portugal. Incultos, pobres, pequeños, en medio de una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Allí se les aparece la Virgen, se le aparece el cielo, San Miguel Arcángel o el ángel de Portugal y cambia la historia, por así decir. O sea, hoy la historia del siglo XX sería inconcebible sin Fátima, sería inconcebible. Todo lo que ha sucedido, todas las expectativas, aun en medio de este siglo tan turbulento, tres niños de nada, completamente, por así decir, inútiles para la sociedad, entre comillas, han sido de los personajes más importantes. Y además siguen vivos. Sigue vivo el mensaje que nos dio. Y eso no lo digo yo, sería una opinión pues más o menos. Lo dijo incluso Benedicto XVI en el 2010, cuando fue a Fátima y recordó el mensaje de Fátima no solo se refiere al pasado, sino al futuro. Por tanto, ahora en el siglo XXI ya hemos hecho la primera cuarta parte del siglo XXI, sigue siendo un mensaje vivo, no muerto. Aunque fue el año 1917, es un mensaje que tiene más sentido que nunca hoy y que nos afecta hoy de una forma particular. Imaginaos quién hubiera pensado, si le hubieran hecho un literato, escribe sobre el siglo XX tres personajes que van a ser de los más influyentes, de los más importantes y que va a conocer prácticamente toda la humanidad, desde papas a obispos, a periodistas, a todo el mundo. ¿Quién iba a pensar en esos tres niños? Ningún literato, os lo aseguro. Ningún literato, por mucha imaginación que hubieran tenido, nunca hubieran puesto esos así. Para que veáis los planes de Dios cómo caminan y cómo hacen de la debilidad fortaleza, de la ignorancia sabiduría, del no valer nada a ser los profetas de nuestro tiempo. Una cosa y luz para nuestro tiempo. Es una cosa inconcebible. Esto es bueno que nosotros nos lo apliquemos ahora nosotros, porque ahora cuando dice la Virgen, hijos predilectos, habéis sido llamados a desarrollar hoy una gran misión que ha sido preparada en cada detalle por vuestra Madre Inmaculada. Pues si esos niños fueron llamados a una gran misión, cualquiera de nosotros, si nosotros nos dejamos hacer como ellos, tienen una gran misión. Incluso si vamos un poquito a profundizar más, uno diría, no hay ningún ser humano que sea igual a otro. Cada uno tiene un ADN distinto. Hasta los gemelos, los hermanos gemelos, tienen un ADN distinto. No hay ni una sola persona humana. Mira que hay millones, miran que han pasado millones de seres humanos a través de la historia y ninguno igual. Es más que curioso. Ninguno igual. Es igual en cuanto que somos imagen de Dios, semejanza de Dios, que nos ha creado Dios en ese sentido sí, pero en lo particular cada uno es completamente distinto. Y uno se puede preguntar, ¿cada ser humano nació por casualidad? Fue pensado. Nosotros por la fe sabemos que fue pensada toda persona humana, fue pensada por Dios eternamente. Y tiene un porqué y un para qué.
Y toda la persona que está aquí en este mundo tiene una misión, tiene una misión. Desde luego la primera misión, llegar a plenitud esa imagen de Dios, esa santidad de Dios y alcanzar el cielo. Esa es un poquito la gran misión. Nuestra misión no es, va mucho más allá de tener una carrera, de tener un trabajo, de salir adelante con los hijos, de no sé cuántas cosas humanas por las que luchamos. Nuestra misión es mucho más grande. Tenemos que replantearnos si vivimos una vida muy superficial, donde vivimos solamente en, pues diríamos en lo superficial de la vida, no mirando lo más profundo de nosotros. Cuando nos miramos al espejo vemos solo la cara, pero no vemos el interior, no vemos el corazón, no vemos el cerebro, no vemos los pensamientos, no vemos todo aquello que causa nuestros sentimientos. Todo eso no lo vemos. Entonces tenemos que pasar a una vida no frívola. Recuerdo que Jesús, en la lista que hace de los pecados que nacen del corazón, en alguna tradición, en alguna traducción, no en todas, dice uno de los pecados la frivolidad. Y posiblemente esa frivolidad consiste también en que no somos conscientes de por qué estamos en esta tierra y para qué. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Y cada uno personalmente, ¿por qué somos distintos los unos de los otros? Porque al mismo tiempo cada uno tiene una vocación personal y general unida a los de todos los demás. Tenemos que en esto reflexionar más profundamente y decirle, Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Por qué me has hecho? ¿Para qué me has hecho? ¿Qué misión tengo yo en el mundo? Entonces aquí la Virgen nos dice, eh, vosotros tenéis, yo quiero para vosotros una gran misión. La he pensado desde hace tiempo. Pues ojalá los que estamos, vosotros que escucháis y yo que estoy leyendo, le pidamos al Espíritu Santo que nos haga ver cuál es nuestra misión y le digamos que sí. Desde hace años os he trazado el camino, os he tomado de la mano y os he conducido sosteniendo y enseñándoos a andar paso a paso, como hace precisamente la madre de sus pequeñines. Creo que sin duda aquí se refiere la Virgen a que en este libro lo comenzó en el año 73, el 7 de julio del 73. Y a través de todas esas comunicaciones, de esas locuciones que el padre Gobi recibía en el corazón, no en el oído, no en la cabeza, sino en el corazón, y es todas estas que estamos recibiendo, a través de eso os he trazado el camino a través de este libro. Es una maravilla que leamos este libro como, por así decir, el libro de catequesis, de pedagogía que la Virgen quiere para que caminemos y alcancemos cada uno a comprender mejor y a vivirla y a realizarla la misión que el cielo tiene para nosotros. Sosteniéndose y enseñándoos a andar paso a paso, como hace precisamente la madre con sus pequeñines. A veces nosotros desearíamos conocerlo todo en un instante, aprender a caminar en un instante, pues eso sabemos que no es así. Un niño tiene que ir creciendo en el conocimiento, en el dar pasito a pasito, aprender incluso a caminar poco a poco. Tenemos que tener paciencia y la Virgen nos va comunicando las cosas en la medida que nosotros la vamos comprendiendo. Y nos dice, soy yo quien nos lo ha hecho eso. Y luego sigue con unas cosas preciosas. ¿Cuántas veces os he acogido en mis brazos después de cada caída? ¿Cuántas veces he vendado vuestras dolorosas heridas y fortalecido vuestra gran debilidad? ¿Cuántas veces, sin que siquiera os percataseis de ello, he intervenido personalmente para sustraeros a las peligrosas insidias que cada día os tiende mi adversario y vuestro? Qué cosas más preciosas nos dice la Virgen. Estoy seguro que la inmensa mayoría de nosotros no hemos sido conscientes de esta acción de María en nuestras vidas. En este sentido, creo que a mí me encanta, lo he dicho más de una vez, aquello de San Anselmo, que dice que Dios ha querido que le debamos a María tanto como a Él, tanto como a Él. Y estas cosas que nos está diciendo la Virgen no son literatura, es pura realidad, aunque nosotros no hayamos sido conscientes.
Si nosotros un poco analizáramos en profundidad un poco nuestra vida, de dónde nos ha venido muchas veces el coraje de ir de una vez, otra vez a la confesión, de levantarnos una y otra vez, de confiar en Dios a pesar de nuestra debilidad, de nuestros pecados, de nuestras miserias, veríamos que haya estado la madre, la mano de María. Por lo menos yo lo veo clarísimo. Y cuánto esto tiene que suscitar en nosotros un agradecimiento enorme, eterno, y una confianza eterna, y un abandono en las manos de María, sabiendo que si nosotros nos hacemos niños pequeños, ella nos cuidará como una madre. Es bueno no ser un niño grande en este sentido. Aquello que decía Jesús, si no os hicierais como niños, pues no os salvaréis, tenemos que ser como niños. Y cuanto más niño es uno en brazos de una madre, más defiende la madre a esos niños. Cualquier madre. Incluso hasta de los animales. Vemos muchas veces cómo las madres defienden a sus hijitos pequeños hasta de otros de su misma naturaleza, leones o osos o lo que sea, hasta eso va inserto en la naturaleza humana, cuanto más en la naturaleza animal, cuanto más en la naturaleza humana. Pues sigue la Virgen. Ahora os miro con complacencia de madre que se ve reflejada y vivida por sus hijos. Pues el otro día, hace poco, también en uno de los cenáculos, decíamos que María nos decía, os miro con ojos de madre. Ahora añade ese os miro con complacencia. Es la complacencia de una madre que ver que su hijo aprueba todo, que su hijo es buena persona, que su hijo cumple perfectamente con lo que le mandan. Esa mirada de complacencia, cuánto hay que agradecerle a la Virgen. Ojalá a todos vosotros y a mí hoy también María nos mire con complacencia porque tratamos de hacer la voluntad del Señor. María solo quiere, María solo nos lleva a Jesús. Nos dice más de una vez que vivamos el Evangelio al pie de la letra, que lo prediquemos al pie de la letra. Pues ojalá María nos mire ahora y siempre con complacencia, porque tratamos de vivir en la gracia de Dios, tratamos de ser cada día más santos a pesar de todas las dificultades, las propias, las que nos ofrece el mundo o el diablo, y ojalá que María hasta el momento de que nos lleve al cielo, ojalá pues nos mire con complacencia porque ve nuestro deseo de ser cada día pues reflejo suyo. Y luego sigue, mi ejército está preparado, mi hora ha llegado, mi batalla está llegando ya a su última fase. Todo esto ya nos asegura el triunfo de María. Dice que su ejército está ya preparado. Pues me imagino que en número, en eficacia, aunque está todavía pequeño. Pero esto nos asegura que María quiere triunfar siempre con un pequeño ejército. Pues ella ya nos asegura con esta frase que su triunfo es cercano y que es seguro. Vamos a pedirle que seamos parte de ese ejército. Caminad en esta luz de pureza. Debéis difundir en vuestro derredor solo el perfume de mi Hijo Jesús y de vuestra Madre Celeste, que jamás ha conocido el pecado. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo difundir en vuestro derredor solo el perfume de mi Hijo Jesús y de vuestra Madre Celeste, que jamás ha conocido el pecado? No sé si sirve este ejemplo que os voy a decir, pero recuerdo que me impresionó un poco una vez oyendo la radio. Me acuerdo que iba conduciendo, iba oyendo la radio y le preguntaron a 5 mujeres que cuál había sido el motivo fundamental de por qué se habían enamorado de su esposo. Y me llamó poderosamente la atención porque nunca lo hubiera pensado. Y 2 de ellas dijeron que el olor humano. Me recordé luego cuando leí un libro pequeñito pero impresionante del perfume de Susskind, me parece que es. Y uno dice, es posible que ese olor que nosotros pensamos que no tiene influencia, lo perciben. Los animales, desde luego, es por el olor,
Pero el ser humano lo que pasa es más racional y no se da cuenta de la influencia que tiene incluso el olor. Y entonces uno dice, pues, y eso no se trata de un olor que yo me puedo poner con una colonia, con un perfume, no, es de otro tipo, es un olor que nace de la persona. Y aquí la Virgen nos dice del perfume, que no dice solo de su palabra, dice, difundir en vuestro derredor solo el perfume de mi Hijo Jesús y de vuestra Madre Celeste, que jamás ha conocido el pecado. ¿Os imagináis si ya el olor, el perfume de la propia persona, no como su olor, puede atraer o puede, al contrario, puede separar? ¿Os imagináis que cada uno de nosotros cristianos diéramos el perfume de Jesús y de María? No necesitaríamos ni hablar. Nos seguirían solo por ese perfume. No es extraño, yo recuerdo en una ocasión que estuvimos, en dos ocasiones yo he olido un poquito ese perfume como de aceite, como de óleo de rosas. Una vez, pues me acuerdo allí perfectamente, en Italia, en Civitavecchia, donde estaba una imagencita que había llorado 111 veces, una imagencita que había regalado a la familia Juan Pablo II, y que allí, cogiendo la Virgen y las piedras que estaban allí, de los 4 sacerdotes que estábamos, 3 percibimos ese olor a rosas, como era un perfume que atraía enormemente. Me ha pasado eso en otra ocasión y he visto muchas personas que también les ha pasado algo parecido en algún lugar santo o en algún lugar sagrado. Y notas uno cómo es todo lo humano, cuerpo y alma, influye. Y iré detrás de tus perfumes, por así decir, si no recuerdo mal, del cantar de los cantares, no solo de las palabras. En el ser humano influye todo, todos los 5 sentidos influyen. Y aquí esto que nos dice María es muy curioso, porque dice, derramad, no dice solo, como os he dicho antes, las palabras o las buenas obras de mi Hijo, recibid el perfume de Jesús, el perfume de María. He escuchado a muchas personas que, por ejemplo, han olido el perfume, por ejemplo, del Padre Pío. ¿Cuántas personas incluso le acusaron al Padre Pío, un arzobispo que luego fue, por así decir, medio condenado, fue quitado de su sitio, porque decía que el perfume del Padre Pío era porque se echaba una colonia costosísima, y no, era el perfume de su santidad. Era el perfume de su santidad. Incluso en este siglo XX hemos tenido, como en este santo y en otros, pero lo del Padre Pío es súper conocido, cómo olía y cuando se aparecía muchas veces dejaba ese olor como a rosas, un olor especial. Pues la Virgen quiere que eso sea el perfume de todos vosotros y el mío. Que todos nosotros y cada uno estemos tan identificados con Jesús y María, que nuestro perfume no sea el nuestro, el de cada persona particular, que cada uno tiene un olor distinto, sino todos el buen olor de Cristo. Eso ya lo decía San Pablo, el buen olor de Cristo. Veis que entonces la importancia hasta del cuerpo, el alma no tiene olor, pero hasta la importancia del cuerpo, como la santidad no solo afecta al alma, afecta también al cuerpo, a la mente, al corazón, a la mirada, afecta a todo. Y entonces los cristianos tendríamos ya solo con ver nuestra vida, mirad cómo se aman, decían de los primitivos cristianos, mirad cómo huelen, huelen a rosas, huelen al perfume de Cristo. Si fuéramos como el Padre Pío, el mundo estaría inundado del cielo, del perfume del cielo. Si todos los cristianos fuéramos santos, la tierra estaría inundada con el perfume del cielo y todo el mundo se vería atraído casi necesariamente por ese perfume.
como pasaba en ese libro del perfume de Susskind que antes os he citado. La santidad penetra hasta los poros no solo del alma, sino de todo el cuerpo. Pues vamos a pedirle a la Virgen que seamos el perfume, difundid en vuestro derredor solo, fijaos, solo el perfume de mi Hijo Jesús y de vuestra Madre Celeste, que jamás ha conocido el pecado. Daos cuenta que para mí está claro, nuestra consagración, por lo menos la que yo tengo, es a los corazones unidos de Jesús y de María. Con la lanza, lo hemos dicho más de una vez, que atravesó el corazón de Jesús, eso atravesó también el corazón de María, el alma de María, y unificó esos dos corazones en uno solo. Por eso son Adán y Eva, del nuevo Adán y la nueva Eva. Y de ellos nace una nueva humanidad, una nueva humanidad. Bien, pues es el perfume de Jesús y de María, porque van unidos. Ya son una sola cosa. Y por eso aquí la Virgen es el de Jesús y de María. Hombre y mujer, no lo olvidemos. No dice el perfume de Dios. Por supuesto que Jesús es Dios. Es el perfume de Jesús y de María, divinidad y humanidad unidas. Permanezca en vosotros el perfume, de nuevo el perfume de la misma vida de Dios, de la gracia que os reviste. Aquí va especificando en qué consiste ese perfume y cómo tenerlo, de la gracia que os reviste. No debemos estar en pecado ni un día. Si tenemos la debilidad o la necedad de cometer un pecado por lo que sea, inmediatamente ir a la confesión para tener la gracia. La gracia la tenemos que recobrar inmediatamente con la confesión. De la sabiduría que os ilumina. No nos va a iluminar la ciencia, los libros, y es la sabiduría que es Dios mismo. Del amor que os guía, de la oración que os sostiene, de la mortificación que os purifica. No hace falta que comentemos cada una de estas cosas. Merecería la pena, pero no tenemos el tiempo. Pero os lo repito para que lo guardemos. Permanezca en vosotros el perfume de la misma vida de Dios, de la gracia que os reviste, de la sabiduría que os ilumina. Ahí está el Evangelio. Toda la sabiduría está escrita y concretada en el Evangelio, del amor que os guía, no el odio, no la venganza, no lo que nos propone el mundo, sino del amor, de la oración que os sostiene, tenemos que orar cada día más, y de la mortificación que os purifica. Yo conozco gente que hace incluso ayunos de pan y de vino y de comidas, y bendito sea Dios. Y además de eso, ojalá ya hagamos ayunos de tanta televisión, de tanta radio, de tanta noticia, de tanto periódico, para centrarnos más en el Evangelio, en la vida interior, en lo que Dios nos comunica, en la oración, etcétera. No os turbéis por los asaltos de mi adversario, que se desencadena con rabia para robaros la preciosa virtud de la pureza, que es mía, y la comunico como signo de completa pertenencia a mí y a los hijos que me responden y se consagran a mi corazón inmaculado. Ciertamente que estos asaltos del adversario a la pureza hoy son como nunca jamás en la historia. Hoy se pone la impureza como se aplaude la impureza. ¿Y de qué forma? La falta de castidad se propone como un logro, como una modernidad, como un progreso de la humanidad. Y es todo lo contrario. Es la pureza del corazón la que nos abre los ojos a la verdad. Y es la pureza de corazón la que da la paz al corazón y no lo otro. Y hoy vemos como la pureza incluso de mente, de corazón, incluso de cuerpo. María fue pura de cuerpo, de mente y de corazón.
Yo y nosotros, si caemos en una impureza, tanto si caemos en la impureza del cuerpo, influye en la del corazón y en la de la mente, y viceversa. Todo va unido. Tenemos que pedir la pureza de corazón. Solo los puros de corazón verán a Dios. Y esas tres purezas de cuerpo, alma y mente están estrechamente ligadas. Lo mismo que las virtudes o los pecados van estrechamente ligados y uno provoca al otro, aquí pasa y sucede lo mismo. Y hoy tenemos que ver por todos los medios hasta qué punto es asaltada la pureza. Es muy difícil, incluso propuesta hasta a los niños. Vergonzoso lo que hoy está pasando de pedirle a los niños y enseñarle a los niños la impureza. Dios castigará a esta generación porque Dios ha dicho que quien ofende a los niños, quien escandaliza a los pequeños, se merece una piedra de molino en la cabeza, en el cuello y tirarse al mar. De lo más duro que he oído yo jamás en mi vida, y más cuando eso se pone en la boca de un Dios que es amor, como en Jesucristo. Entonces, ojo con esto y pidamos al Señor y a la Virgen que nos libere de este ataque frontal total que toda la sociedad está haciendo a la pureza y no se da cuenta que está siendo esclava de él, por eso del mismo diablo. Seguimos. Nadie os arrancará de mi celeste jardín en el que con tanto cuidado os he recogido. En él crecéis cada día más bellos y puros, para manifestar a todos la gloria del Padre que en vosotros se refleja complacido, del Hijo que quiere ser perfectamente revivido en vosotros, del Espíritu Santo que se entrega a vosotros con inagotable abundancia. Mirad qué generoso es Dios. Jesús nos decía, si alguno me ama, vendremos a él y haremos morada en él. ¿Y quiénes vendremos a él? Lo que nos dice aquí María, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Os imagináis si nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra alma y la hacemos morada del Dios unitrino? ¿Cuántos dones recibiremos? Porque Dios no es generoso, es súper generoso. Le encanta dar, todo lo que ha hecho es para nosotros. Se goza dando y dándose. Dios no solamente nos da todo, toda la creación la ha hecho por nosotros. Los cielos los ha hecho para nosotros. Todo lo ha hecho por y para nosotros, para su Iglesia Santa, que quiere que sea su propio cuerpo, su propio ser, que quiere incorporarnos, que quiere hacernos uno con Él y que ha dado la vida por nosotros en Jesús. Entonces tú dices, un amor tan increíble, pues cómo no abrirle el corazón y nuestra alma a este Dios uno y trino. Nada, nada más provechoso para nuestro bien. Ningún acto de amor hacia nosotros mismos tan hermoso, tan grande, tan importantísimo como abrirle nuestra alma, nuestro corazón, para que sea penetrado por la Santísima Trinidad. Lo que recibiremos es infinito, ahora y después. Vamos a pedirle al Señor que nunca se vaya de nuestras almas. Preparemos nuestras almas y nunca dejemos, y si un día se va por nuestra necedad, inmediatamente seamos conscientes de lo que hemos perdido y acudamos a Él. De este modo podrán acudir a lavarse a la fuente de mi amor inmaculado y también vuestro, muchos pobres hijos míos que tienen hoy tan gran necesidad de gracia y pureza. Me recuerda esto aquello que decía Jesús, que si alguno le afecta a él, nos dará su espíritu y nacerán de nosotros una fuente de agua viva. Nos hará a nosotros, diríamos, instrumentos de salvación para los demás, de bendición para los demás, de alegría para los demás, de gozo para los demás, de salud y gozo para los demás. Fijaos que Dios no solamente nos quiere hacer un contenedor, por así decir, de aguas vivas, sino un dador de aguas vivas. Y cuanto más demos, más surgirá de nosotros una fuente de agua viva. Aquello incluso que decía aquella visión del profeta, donde nacía como del monte cuatro ríos, pues que de cada uno de nosotros seamos como ese monte del que nacen 4 ríos
1000 ríos, una fuente de agua viva que alimenta a los demás. Qué grandiosidad quiere el Señor de cada uno de nosotros. Qué grandiosidad. Lo único que tenemos que hacer es decirle que sí y que el Señor, ser dóciles y que el Señor nos transforme. Nuestro mayor acto de inteligencia y de generosidad para con nosotros y los demás es dejarnos transformar por Dios un vitrino, porque Él hará de nosotros fuentes de agua viva que inundarán el mundo de alegría, de verdad, de amor, de libertad. Pues que así sea. Terminamos esto, como siempre, este cenáculo, rezando a San Miguel y dando la bendición con el Niño Jesús de Praga. Ya en el Rosario hicimos la consagración a la Virgen, ahora rezamos a San Miguel. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malignos espíritus que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Y para todos y cada uno de vosotros y para toda la creación, esta bendición con el Niño Jesús de Praga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Pues hasta el próximo cenáculo, si Dios quiere, y estamos unidos en la oración y consagrándonos nuestra vida cada día más a los corazones unidos de Jesús y de María. Hasta otro momento.